Dicen que el infierno no está bajo nuestros pies, sino sentado a nuestro lado en la mesa del comedor. Esa noche, mientras el brindis llenaba el salón con palabras vacías, comprendí que yo misma había alimentado a mis verdugos. Mi hermana Rosa cumplía 70 años, y toda la familia se había reunido en un salón rentado especialmente para la ocasión. Había globos dorados, un pastel con varias capas, luces suaves y música de boleros que se mezclaba con las risas fingidas de mis hijos y nueras. Desde afuera, cualquiera habría pensado que éramos una familia ejemplar. Pero desde mi asiento, en una mesa un poco apartada, veía los cuchillos escondidos en cada sonrisa. Escuché a mi hijo mayor, Santiago, hablando con su esposa en un rincón oscuro. La casa de mamá vale fácil unos 5 millones. Si la vendemos rápido cuando ella ya no esté, podríamos comprar la casa de nuestros sueños. Su esposa asintió como si hablaran de algo trivial. ¿Crees que aguante mucho más?, preguntó ella, casi en susurro. Mi corazón se detuvo. Sentí un frío que empezó en mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo. En ese momento, supe que algo esencial se había roto entre nosotros, algo que ninguna disculpa podría reparar jamás. No tuve fuerzas para enfrentar a nadie en ese instante. Me quedé sentada, sonriendo mecánicamente cuando alguien pasaba a saludar, sirviendo pastel a mis nietos y aceptando felicitaciones hipócritas que no eran para mí. Cada palabra sonaba hueca. El resto de la velada transcurrió como un sueño turbio. Discursos que alababan a la longevidad de mi hermana, fotos familiares que retrataban una mentira perfecta, y abrazos que se sentían como la cuerda de un verdugo apretándose alrededor de mi cuello. A la hora de la cena, me senté junto a mi hijo menor, Luis, esperando una conversación que me devolviera un poco de esperanza. Le pregunté si estaba feliz de ver a todos reunidos. Su respuesta fue un bufido, como si mi pregunta fuera una molestia. Mamá, ¿puedes dejar de actuar como si todo fuera perfecto? Todos estamos aquí por la obligación de la tía Rosa, no por gusto, soltó, con un tono que no recordaba haber oído en él. Mis nietos corrían entre las mesas mientras mis hijos discutían sobre cuentas, hipotecas y proyectos, ignorando por completo a la anciana que los había criado sola durante años tras la muerte de su padre. Entonces, mientras fingía escuchar a una prima lejana, oí claramente a Luis preguntarle a Santiago: ¿Ya hablaste con el notario? Tenemos que arreglar lo de la firma antes de que mamá empiece a sospechar. Las palabras me perforaron el pecho como un cuchillo. Firma, notario, arreglar. Sabía exactamente lo que significaba. Querían mi casa, mis ahorros, mi tranquilidad. Me sentí mareada y por un momento pensé que iba a desmayar. Me agarré con fuerza al borde de la silla, intentando controlar el temblor de mis manos. Entre las luces cálidas y las risas falsas, me di cuenta de que llevaba años negándome a ver lo que siempre había estado frente a mí. Mis hijos no me querían, al menos no como persona. Me querían como recurso, como una llave que abría puertas a sus deseos, como un cajero automático con voz dulce que siempre decía sí cuando pedían más. ¿En qué momento todo se había torcido así? ¿Fue cuando los consentí de más? ¿O cuando puse sus necesidades siempre por encima de las mías, pensando que eso era el verdadero amor de madre? La música se detuvo para el momento del brindis. Todos levantaron sus copas para honrar a Rosa. Mi voz apenas salió cuando intenté unirme al salud. Mientras chocaba mi copa con la de Luis, nuestros ojos se encontraron. Por un instante vi un destello de fastidio en su mirada, como si hasta ese gesto le resultara molesto. Nadie notó mi silencio interior. Nadie imaginó el grito que se formaba en mi garganta. La fiesta continuó como si nada, pero para mí el mundo había cambiado para siempre. Esa noche, camino a casa, el silencio del auto era más pesado que nunca. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me agradeció por ayudar a organizar la fiesta, por haber pagado parte del salón cuando Rosa no pudo completar el costo, ni por quedarme hasta el final para limpiar con mi hermana. Mientras mis hijos hablaban entre ellos de sus planes para el próximo puente vacacional, comprendí que mi presencia era tan invisible como indispensable. Todos contaban conmigo, pero nadie me veía. Al llegar, subí a mi habitación sin decir palabra. Me encerré en el baño, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, cansada, con el maquillaje corrido y los ojos llenos de lágrimas que me negaba a dejar caer. Me pregunté cuándo había empezado a convertirme en una sombra en mi propia vida.
Mientras me desmaquillaba con movimientos torpes, juré que no volvería a quedarme callada. Tal vez no sabía aún cómo, pero algo cambiaría, porque prefería enfrentar la tormenta a seguir siendo el cajero silencioso de mis propios hijos. Dormí apenas un par de horas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Santiago diciendo que celebrarían cuando yo ya no estuviera. El amanecer entró por la ventana como un recordatorio cruel de que debía enfrentar otro día fingiendo normalidad. Me levanté con el corazón pesado y las manos temblorosas. Caminé por mi casa, mi refugio, mi único espacio seguro, sintiendo que cada mueble, cada fotografía, cada grieta en la pared era un testigo de mi error, haber criado hijos que solo veían mi valor en cifras. Apenas terminé de preparar café, sonó mi teléfono. Era Luis. Contesté esperando un buenos días, pero solo escuché un seco. Mamá, necesitamos que vayas hoy mismo al banco para firmar unos papeles del seguro. Es urgente. La frialdad en su voz me heló la sangre. Hice silencio unos segundos demasiado largos. ¿Por qué tan urgente?, pregunté. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, como si buscara una excusa creíble. Porque necesitamos actualizar los beneficiarios, y si no lo haces hoy, podría haber penalizaciones, improvisó. Sentí como la desconfianza se instalaba en mí como un animal agazapado. Lo pensaré, respondí antes de colgar, dejando su mamá, espera, flotando en el aire. Me senté con mi taza de café ya fría, intentando entender cómo habíamos llegado a este punto. Recordé cada madrugada que pasé en vela cuidando fiebres, cada uniforme escolar que planché con esmero, cada comida que cociné con amor. ¿En qué momento pasé de ser su protectora a convertirme en su objetivo? Horas después, recibí un mensaje de mi hija, Marina, la única que siempre había parecido ajena a los comentarios crueles de sus hermanos. Mamá, ¿estás bien? Vi que saliste temprano anoche. ¿Podemos vernos hoy?, escribió. Sus palabras me sorprendieron como un rayo de luz filtrándose por un techo agrietado. Le respondí que sí. Nos encontramos en una cafetería pequeña donde solíamos ir cuando ella era niña. La vi llegar con su cabello recogido, su rostro cansado, pero con una expresión genuina de preocupación. Me abrazó largo, como si quisiera unir mis pedazos rotos. Mamá, te noto distante, como si cargaras algo pesado, empezó con voz suave. Dudé un momento. Parte de mí quería protegerla de la verdad, pero otra parte, la que gritó en silencio anoche, se negó a seguir ocultando lo que sentía. Escuché a tus hermanos hablar de mí como si ya estuviera muerta. Solté. Marina parpadeó varias veces, como si mis palabras la abofetearan. ¿Qué? ¿Qué escuchaste exactamente?, preguntó, con un tono entre asustada y furiosa. Le conté cada palabra que había oído en el cumpleaños de Rosa. Mientras hablaba, sentía que un nudo en mi garganta se deshacía. Marina me tomó la mano con fuerza. Mamá, no puedo creer que hayan dicho eso, murmuró con lágrimas en los ojos. Supe que al menos no estaba sola del todo, pero mi alivio duró poco. Al llegar a casa, encontré a Santiago esperándome en la sala. Necesitamos hablar, dijo sin saludar. Me senté en el sillón mientras él caminaba de un lado a otro como un lobo enjaulado. Escuché que hablaste con Marina. No deberías ponerla en nuestra contra. Esto es por tu bien, mamá, soltó, como si estuviera convencido de que conspirar para quitarme mi casa fuera un acto de cariño. ¿Por mi bien?, pregunté con voz apenas audible. Sí, insistió. Con todo lo que gastas sola, podrías quedarte sin ahorros en unos años. Queremos ayudarte a manejar tus recursos, que no cometas errores. Su tono paternalista me revolvió el estómago. Y eso justifica mentir sobre documentos, hablar de celebrar mi muerte. Grité por primera vez en mucho tiempo. Santiago dio un paso atrás, sorprendido de que alzara la voz. No lo entiendes, replicó. Hacemos esto porque te amamos. Solo queremos lo mejor para ti. Su voz sonaba casi convincente, pero ya no podía permitirme creerle. No vuelvas a decir que esto es amor, dije con voz firme. Me levanté y lo señalé hacia la puerta. Vete. Se quedó unos segundos inmóvil, mirándome como si hubiera perdido el control sobre su marioneta favorita. Finalmente, tomó sus llaves y salió dando un portazo que hizo vibrar los cuadros de la sala. Me dejé caer en el sillón, agotada pero extrañamente en paz. Había dado el primer paso, aunque pequeño,
para recuperar mi voz. Esa noche, antes de dormir, abrí una vieja caja donde guardaba cartas de mi difunto esposo. Entre ellas, encontré una que nunca recordaba haber leído. La letra era inconfundible. Si algún día nuestros hijos te faltan al respeto, recuerda que esta casa es tuya y nadie tiene derecho a quitártela. Prométeme que te defenderás. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Me dormí abrazada a esa carta, con la determinación creciendo como un fuego silencioso en mi pecho. Esa mañana me desperté sintiendo que la carta de mi esposo ardía en mi pecho como un escudo. Sabía que debía hacer algo más que sentarme a esperar que la próxima traición llegara a mi puerta. Me vestí con mi mejor blusa, esa que siempre me hacía sentir fuerte, y llamé a un abogado que me había recomendado una amiga hace años, cuando pensé que jamás necesitaría uno contra mi propia familia. Al contestar, su voz me sonó cálida y profesional. «Señora, cuénteme qué sucede», dijo. Y por primera vez, relaté cada detalle, las conversaciones que escuché, la presión para firmar papeles, el control que intentaban imponerme. Mi voz temblaba, pero las palabras fluían como un río contenido que por fin se desborda. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea. Pensé que me juzgaría, que me diría que estaba exagerando. Pero en lugar de eso, escuché, «No está sola. Lo que describe es abuso financiero y podemos protegerla. Venga hoy a mi oficina». Esa frase me devolvió algo que creía perdido, la sensación de tener una salida. Mientras conducía hacia el despacho, recordé cuando enseñé a conducir a Luis. Pensé en cómo temblaba cada vez que pisaba el freno demasiado fuerte y yo lo tranquilizaba. «Confía en ti mismo», le repetía. Irónico, ahora era yo quien necesitaba repetirse esas mismas palabras. La oficina del abogado era pequeña pero acogedora. El señor Ramírez, un hombre de cabellos grises y mirada compasiva, me ofreció café y empezó a explicarme mis opciones legales, como poner la casa solo a mi nombre con documentos en regla, como dejar un testamento blindado, como denunciar cualquier falsificación de firma. Cada palabra me ayudaba a reconstruir mi seguridad. Me sentía como si las piezas rotas de mi corazón empezaran a encajar otra vez. Al volver a casa, Marina me esperaba en el pórtico con el ceño fruncido. «Mamá, ¿a dónde fuiste?» «Santiago me llamó. Dice que estás actuando de forma irracional», soltó apenas bajé del auto. Respiré hondo antes de contestar. Fui a protegerme. Fui a un abogado. Ya no voy a quedarme quieta mientras planean quitarme todo. Marina me miró como si me viera por primera vez. «¿Un abogado?» «Mamá, eso podría destruir la familia», dijo con la voz quebrada. «La familia se destruyó el día que empezaron a verme como un obstáculo», respondí. Nos quedamos en silencio. Ella bajó la mirada, con lágrimas cayendo de sus ojos. «No quiero perderte, mamá», susurró. La abracé, deseando que entendiera que lo que hacía no era solo por mí, sino también por ella, para que no aprendiera que el amor significa permitir ser pisoteada. Esa tarde, al revisar mi buzón, encontré una carta sin remitente. El sobre tenía mi nombre escrito con caligrafía torpe. Al abrirla, descubrí unas fotocopias de documentos bancarios, préstamos solicitados con mi nombre como aval, pero con firmas que no reconocía como mías. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Al final de la carta, un mensaje breve: «No confíes en Luis», de alguien que te quiere bien. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Quién había enviado eso? ¿Sería Marina? ¿O alguien más con remordimiento? Guardé los papeles con cuidado y llamé al abogado. «Tengo pruebas de que alguien falsificó mi firma. Necesito que veamos esto mañana», le dije. «Claro, señora». «Con gusto», respondió. Por la noche, mientras la casa se sumía en el silencio, llamé a mi hermana menor, Teresa. Hacía meses que no hablábamos. Le conté lo sucedido y ella, con voz temblorosa, me confesó que durante la fiesta de cumpleaños también escuchó cosas horribles. «No quise decirte nada para no herirte», dijo. «Te agradezco que me lo digas ahora», respondí. Hablamos por horas, compartiendo recuerdos de cuando nuestras familias se reunían llenas de risas sinceras, no de intereses disfrazados. Colgué con la sensación de haber recuperado un pequeño fragmento de mi pasado que aún valía la pena. Esa noche dormí mejor, con un plan formándose en mi mente, no solo defenderme, sino enfrentar a todos cara a cara, hacerlos escuchar lo que nunca quisieron oír.
El amanecer de ese día tenía un aire pesado, como si el propio cielo supiera que todo estaba a punto de romperse. Me levanté temprano, preparé café y mientras lo sorbía, repasé los documentos sobre mi mesa como quien estudia un mapa antes de la batalla. Sabía que esa mañana llegaría Santiago. La noche anterior me había enviado un mensaje lleno de exigencias y amenazas veladas. Tenemos que hablar. Hoy, decía. No había duda de que sabía que algo había cambiado en mí. A las 9 en punto, escuché el motor de su camioneta. Aparcó frente a la casa y entró sin tocar la puerta, como siempre. Su rostro mostraba una mezcla de molestia y condescendencia. Mamá, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Crees que puedes enfrentarme con abogados y documentos? Esto no es un juego, gritó apenas me vio. Su voz retumbó en la casa, despertando a todos los fantasmas que habían permanecido dormidos demasiado tiempo. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo fuerte pero mi voz firme. Lo que hago es protegerme. Y tú deberías sentir vergüenza por lo que intentaste hacer conmigo. Le mostré las copias de los préstamos con mi firma falsificada. Al verlas, por un segundo, vi miedo en sus ojos. Luego lo reemplazó con furia. Esos papeles no prueban nada. Tú siempre firmaste sin leer. ¿O ya olvidaste? Dijo, intentando voltear la culpa sobre mí. Tragué saliva, contuve las lágrimas. Eso se acabó, le respondí con voz baja pero clara. Ya no firmo nada sin entender cada palabra. ¿Y qué quieres? ¿Verme en la cárcel? ¿Arruinar mi vida? Preguntó con una mezcla de desprecio y súplica. Quiero que entiendas que nadie tiene derecho a robarme la dignidad, respondí, sintiendo una calma que nunca antes había sentido frente a él. De pronto, Marina apareció detrás de él, con el rostro pálido. Santiago, basta. Mamá tiene razón, dijo en voz baja. Él la miró como si la traición le llegara de todas partes. Tú también estás en su contra, espetó. Ella solo bajó la mirada. La tensión era tan espesa que parecía llenar la casa entera. Sentí como las paredes mismas contenían la respiración. Santiago dio un paso hacia mí, como si quisiera intimidarme, pero no retrocedí. Recordé cada noche sin dormir preocupada por ellos, cada sacrificio que hice sin recibir un gracias, cada humillación disfrazada de broma. No me movería un centímetro. Entonces el teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era el abogado. Respondí sin quitarle los ojos de encima a Santiago. Señora, buenas noticias. He conseguido una orden temporal para congelar cualquier movimiento sobre sus propiedades mientras avanzamos con la denuncia de fraude, anunció. Mi pecho se llenó de una mezcla de alivio y determinación. Gracias, licenciado, contesté. Colgué y me volví a Santiago. Te recomiendo que busques un abogado. Vas a necesitarlo. Su rostro se descompuso. Marina empezó a llorar, suplicando que no llevara esto más lejos, que pensara en la familia, en los nietos. Pero yo sabía que detenerme ahora solo significaría reiniciar el ciclo de abusos. Si no paro esto hoy, nunca terminará, le dije con tristeza. Y ustedes seguirán creyendo que pueden decidir sobre mi vida como si fuera suya. Santiago salió dando un portazo tan fuerte que sacudió los ventanales. Marina cayó en un sillón, hundiendo el rostro entre sus manos. Me acerqué. Acaricié su cabello como cuando era niña. No quiero que pierdas a tu hermano, sollozó. No lo estoy perdiendo, hija. Él se está perdiendo solo, respondí. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas. Teresa me avisó que Santiago había empezado a llamar a toda la familia extendida, contándole su versión, que yo estaba senil, que me habían lavado el cerebro, que estaba rompiendo la familia. Cada llamada que recibía de primos y tíos confirmaba lo mismo. La campaña de desprestigio había comenzado. Me senté a la mesa de la cocina, viendo cómo el sol se filtraba por la ventana y se posaba sobre las flores marchitas en el jarrón. Esa luz me recordó que aún había belleza, aún había esperanza. Cerré los ojos y respiré hondo. No importa cuánto se volvieran en mi contra, no permitiría que la vergüenza me hiciera retroceder. Era mi vida, mi casa, mi nombre, y por primera vez en mucho tiempo, sabía que no los entregaría más. La mañana siguiente desperté con el sonido de mi celular vibrando sin parar. Cada mensaje era un cuchillo, insultos disfrazados de preocupación, acusaciones de ingratitud, súplicas para que no destruyera la familia.
No pude evitar preguntarme cómo era posible que tantos pudieran dar la espalda a la persona que los había apoyado siempre. Mientras preparaba café, mis manos temblaban levemente, pero mi decisión estaba firme como el mármol. Sabía que me esperaba un día largo y que este solo era el inicio de una guerra silenciosa. Al mediodía, recibí la visita de mi sobrina Laura, la única que no me había escrito para recriminarme. Entró con los ojos llenos de tristeza y una carpeta bajo el brazo. «Tía, tengo que mostrarte algo», dijo apenas se sentó. Sacó unos documentos que me hicieron sentir un vacío en el estómago. Estados de cuenta a mi nombre con cargos desconocidos, solicitudes de crédito que yo jamás firmé. Los encontré en el estudio de Santiago cuando fui a dejarle unos papeles, explicó. Me pareció raro que tuvieran tu nombre, así que los tomé. Mientras pasaba cada página, las piezas del rompecabezas encajaban. No solo había falsificado mi firma, también había abierto cuentas y acumulado deudas que podían costarme mi casa. Un frío recorrió mi espalda al comprender que esto no era un error ni un impulso desesperado, sino un plan meticuloso que llevaba meses, tal vez años. Mi sangre hervía, pero no de miedo, de una furia helada que me ayudaba a pensar con claridad. Gracias por confiar en mí, Laura, le dije mientras sostenía sus manos. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Decidí actuar rápido. Llamé a mi abogado para que incluyera esos nuevos documentos en el expediente. Después, marqué a Marina. Quería darle la oportunidad de saber la verdad directamente de mí. Contestó con un hilo de voz, y apenas escuchó mi tono firme, empezó a llorar. ¿Por qué hiciste esto, mamá? ¿Por qué estás separando a todos?, preguntó entre sollozos. No soy yo quien los está separando, le respondí con calma. Quien roba y miente es quien destruye. Intenté explicarle lo que Laura había encontrado, pero no quiso escucharme. Colgó antes de que terminara, dejándome con un silencio tan pesado como una lápida. A las 5 de la tarde, alguien golpeó mi puerta con violencia. Era Santiago. Entró sin esperar permiso, con el rostro desencajado y un sobre arrugado en la mano. Tú y tu abogado piensan que pueden ganarme, espetó. Arrojó el sobre la mesa. Eran fotos mías en situaciones cotidianas, tomadas sin mi permiso, como si alguien me hubiera estado siguiendo. En el fondo de cada imagen se veían autos sospechosos. Esto es para que recuerdes que siempre estoy cerca, mamá, dijo con voz venenosa. Sentí un escalofrío, pero no iba a dejar que notara mi miedo. Me puse de pie y lo enfrenté. Si algo me pasa, ya hay pruebas suficientes para incriminarte. Así que piénsalo bien antes de dar otro paso en falso. Por un momento, vi duda en sus ojos. Luego su máscara de arrogancia regresó. Esto no termina aquí, murmuró antes de salir azotando la puerta. Me dejé caer en la silla, respirando con dificultad. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que lo más seguro sería huir, desaparecer. Pero me negaba a abandonar mi hogar. Esta casa era el único lugar que aún sentía como mío, un espacio lleno de recuerdos de mi juventud, de los días felices cuando pensaba que el amor familiar lo podía todo. Cuando la noche cayó, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Señora, soy el oficial Ramírez. Hemos recibido un informe sobre un posible caso de violencia doméstica en su domicilio. ¿Se encuentra bien?, preguntó una voz masculina, pausada pero firme. Me quedé en silencio unos segundos, comprendiendo que Santiago ya estaba intentando manipular incluso a las autoridades para pintarme como inestable. Estoy bien, oficial, respondí finalmente. Pero necesito denunciar un caso de acoso y amenazas. Al colgar, la luna iluminaba mi cocina, proyectando sombras largas sobre las paredes. Nunca me había sentido tan sola, pero tampoco tan despierta. Supe que debía prepararme. Las próximas semanas serían más duras de lo que imaginaba. Pero también comprendí que cada paso que daba hacia la verdad y la justicia me acercaba a la libertad que nunca había tenido. Cerré la puerta con llave. Apagué las luces y me senté frente a mis papeles. No me detendría hasta recuperar lo que me pertenecía. Mi paz, mi dignidad, mi vida. Desperté con un sobresalto al escuchar golpes suaves en mi ventana. Durante un segundo pensé que había sido un sueño, pero el miedo me mantenía alerta como un animal acorralado. Caminé en puntas de pie hasta la sala y vi una sombra moverse, junto a la cerca. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que se escuchara desde fuera.
Desde ese instante supe que la guerra había escalado a un terreno peligroso. No era solo un enfrentamiento legal o familiar. Ahora era una lucha por mi propia seguridad. Al amanecer, contacté a Laura y le pedí que me acompañara a una reunión urgente con mi abogado. En su pequeña oficina de paredes forradas de libros, el licenciado Escobar me miró con gravedad. Lo que está pasando, señora, es más común de lo que imagina, comenzó diciendo. Cuando una persona que siempre dio todo empieza a poner límites, los que abusaban de su generosidad a menudo reaccionan con agresividad. Sus palabras me hirieron más que cualquier insulto. ¿Había sido yo misma quien los había acostumbrado a despreciar mis límites? Mientras Laura me apretaba la mano, Escobar abrió un sobre con el logo de un despacho privado de investigación. Esto es lo que encontramos, dijo deslizando fotos y reportes. Eran imágenes de Santiago reuniéndose con un abogado especialista en herencias, Marina hablando con desconocidos en un café, y registros de movimientos bancarios que probaban que ambos estaban transfiriendo dinero entre cuentas para ocultar gastos indebidos. Mi estómago se revolvió. Mis propios hijos planeaban no solo arruinarme, sino borrar cualquier evidencia antes de que pudiera defenderme. De regreso a casa, Laura quiso quedarse conmigo, pero la animé a marcharse. No quería arrastrarla más a mi tormenta. La tarde transcurrió con un silencio casi sepulcral, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Cada segundo me pesaba como una eternidad. Sabía que Santiago o Marina podían aparecer en cualquier momento para confrontarme. Y como un presagio, a las 7 en punto, el sonido del motor de un auto me hizo asomarme. Marina estaba parada junto a mi puerta, con los ojos rojos y el ceño fruncido. «Necesitamos hablar», dijo sin mirarme a los ojos. La dejé entrar, y el ambiente se volvió más denso que el aire de un cementerio. «Mamá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos obligas a llegar a estos extremos?», empezó, con la voz quebrada. Me senté frente a ella, intentando mantener la serenidad que apenas me quedaba. «No los obligué a nada», respondí despacio. «Solo dije que no pagaría más sus deudas ni resolvería sus problemas». Un silencio largo se instaló, tan incómodo que casi podía escucharse el eco de nuestros pensamientos. Marina respiró hondo y sacó un papel de su bolso. Era una carta con mi firma falsificada, autorizando la venta de mi casa. «No tienes idea de cuánto necesitamos esto», murmuró. Sentí que me arrancaban el alma. La mujer a la que había enseñado a caminar, a leer, a soñar, ahora estaba dispuesta a traicionarme por dinero. «Esto es ilegal, Marina», dije con voz fría, «y te juro que no voy a dejar que destruyas lo que he construido». Sus ojos se llenaron de furia, como si yo fuera la causa de todos sus problemas. «Si no colaboras, vas a terminar sola, mamá. Todos te darán la espalda», amenazó antes de salir golpeando la puerta con fuerza. Me quedé paralizada, escuchando sus pasos alejarse. Cada palabra suya me retumbaba en los oídos como un recordatorio cruel de cuánto había permitido que creciera este monstruo de dependencia y abuso. No podía seguir así. Saqué mi celular y llamé a Escobar. «Estoy lista para presentar una orden de restricción contra Santiago y Marina», le dije con voz firme. «No importa que sean mis hijos. Ya no puedo poner en riesgo mi vida». Colgué y me derrumbé en el suelo, abrazando mis rodillas. La noche cayó mientras el viento sacudía las ventanas y el aullido lejano de un perro se mezclaba con mi respiración agitada. Una parte de mí aún quería creer que todo esto era un mal sueño, que mis hijos tocarían la puerta arrepentidos, pidiendo perdón. Pero la realidad era otra. La codicia había podrido sus corazones, y solo la justicia podía salvarme ahora. Abrí la puerta esperando a la policía que había llamado para mi protección, pero en su lugar encontré a Santiago con la mirada de un desconocido. Sus ojos estaban llenos de un brillo frío, calculador, como el de un animal dispuesto a morder para sobrevivir. «Mamá, necesitamos hablar ahora», dijo con un tono que no admitía réplica. El miedo se mezcló con un cansancio profundo. No quería más discusiones, pero sabía que este enfrentamiento era inevitable. «Pasa», respondí, mi voz apenas un susurro cargado de resignación. Se sentó a mi mesa como si todavía fuera suya. Golpeó su mano contra el mantel, haciendo que mi taza de té temblara. «¿Por qué estás haciendo esto? Estás destruyendo a tu familia», espetó. Lo miré fijamente, intentando encontrar en sus facciones al niño que una vez se dormía en mis brazos.
pero solo veía a un hombre dispuesto a todo por dinero. No la estoy destruyendo, la estoy salvando, repliqué con voz firme. Pero algunos de ustedes no quieren ser salvados. Santiago sacó un sobre de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. Era un documento legal, la solicitud para declararme mentalmente incompetente. No me obligues a usar esto, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Me costó respirar. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo mientras sostenía el papel con mis manos temblorosas. ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo para convertirte en mi enemigo? Pregunté con voz rota. Desde que dejaste de comportarte como una madre, respondió con desprecio. Cada palabra suya era un cuchillo enterrándose más profundo en mi alma. La conversación se convirtió en un intercambio de acusaciones. Te dimos todo, y así nos pagas, gritó. Yo te di todo, respondí, mi voz subiendo por primera vez. Te di amor, techo, educación. Pero confundiste amor con obligación. Creíste que siempre iba a estar aquí para rescatarte. Golpeó la mesa otra vez, esta vez con tanta fuerza que el sonido retumbó en toda la casa. Si no retiras los cargos y nos devuelves el acceso al dinero, te juro que no volverás a ver a tus nietos, amenazó. Me levanté lentamente, cada músculo de mi cuerpo temblando, pero sosteniéndome con la fuerza de una madre que ya no teme. Entonces no los veré, declaré con voz de acero. No voy a negociar con alguien que quiere arrebatarme mi libertad y mi dignidad. Santiago se quedó en silencio, paralizado por la sorpresa. Por primera vez entendí que no solo había perdido a mi hijo, sino que nunca lo había tenido de verdad. Solo había tenido a un hombre que veía mi amor como un cheque en blanco. Salió dando un portazo, dejándome sola con mis pensamientos. Me acerqué a la ventana y vi cómo se subía a su coche, acelerando con furia por la calle desierta. Las luces rojas de los frenos se desvanecieron en la oscuridad, y el silencio volvió a reinar en la casa. Cerré las cortinas, me senté en mi sillón favorito y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el miedo se estaba convirtiendo en algo diferente, en determinación. Al día siguiente, desperté con la llamada de mi abogado. Ya está lista la orden de restricción. Nadie puede acercarse a usted sin consecuencias legales, dijo con voz tranquila. Le agradecí conteniendo las lágrimas. Un peso inmenso se levantó de mis hombros. Finalmente, la ley estaba de mi lado. Mientras colgaba, miré la casa que había construido piedra por piedra con mi difunto esposo. Esta casa había sido un símbolo de amor y refugio, y ahora se había convertido en mi fortaleza. Esa tarde, Marina llamó, suplicando verme. Quería hablar civilizadamente, según sus palabras. Acepté, pero no la dejé pasar más allá del umbral. Me quedé de pie, sosteniendo la puerta entreabierta como un recordatorio de los límites que ahora marcaban mi vida. Mamá, Santiago está muy alterado. Dice que vas a arruinar nuestras vidas, comenzó con voz temblorosa. Sus vidas ya estaban arruinadas por sus propias decisiones, contesté. Ella sollozó, intentando tomar mi mano. Me retiré con calma. Ya no estoy aquí para salvarlos, dije, cerrando la puerta con suavidad pero con firmeza. Me apoyé contra la madera, sintiendo la vibración de sus golpes desesperados. Pero no volví a abrir. Me dirigí a la cocina y preparé una taza de café. Dejé que el aroma llenara el aire y me recordara que esta era mi casa, mi vida, y que ya no dejaría que nadie dictara cómo debía vivirla. Esa noche dormí con la certeza de que, aunque sola, era más libre que nunca. Desperté con el sonido de mi propio grito ahogado, un sueño en el que Santiago y Marina vaciaban mi casa mientras yo suplicaba sin voz. Abrí los ojos y la penumbra del amanecer llenaba mi habitación. Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza, mientras me recordaba que el peligro no era un sueño, era mi realidad. Miré a mi alrededor, las paredes pintadas con los colores que había elegido, las fotos de mis nietos cuando aún había inocencia en sus ojos, y me prometí a mí misma que no me arrebatarían este último refugio. Apenas tomé mi café, recibí la llamada que temía. Era el abogado de Santiago, quien con un tono cortés como un cuchillo bien afilado, me informó que habían presentado oficialmente la solicitud para declararme incompetente. Mi respiración se detuvo por un momento. Esto es un intento desesperado, dijo mi abogado cuando lo llamé enseguida. No tienen pruebas médicas,
y tenemos documentos, testigos y un historial que demuestra que usted está perfectamente capacitada. Asentí en silencio, pero la sensación de traición me quemaba como fuego bajo la piel. Decidí salir de casa para despejar mi mente. Caminé hasta el parque donde solía llevar a mis nietos cuando eran pequeños. Me senté en un banco bajo un sauce llorón, observando cómo el viento mecía sus ramas. Cada vez que alguien pasaba cerca, sentía que me observaban, como si supieran que mi familia me estaba tratando como un estorbo. Me pregunté en qué momento había pasado de ser el pilar de todos a convertirme en su objetivo. Al volver a casa, encontré una carta deslizada por debajo de la puerta. Era la letra de Marina, reconocible por las curvaturas inseguras de sus letras grandes. La abrí con manos temblorosas. Mamá, por favor, entiende que esto es por tu bien. Necesitas ayuda, y nosotros solo queremos asegurarnos de que estés cuidada. Santiago está haciendo lo que tú no puedes, protegerte de ti misma. El papel se arrugó bajo mis dedos mientras sentía cómo se acumulaba la rabia. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De vivir mi vida según mis propias reglas? Esa noche, dormí apenas unas horas. Cada sombra en la casa parecía alargarse. Cada crujido del piso me hacía imaginar a Santiago entrando a hurtadillas para arrancarme lo poco que me quedaba. Me levanté varias veces para comprobar las cerraduras, hasta que finalmente amaneció. Decidí que no podía seguir esperando a que destruyeran mi vida, tenía que actuar. Llamé a mi abogada y a la detective privada que había contratado. Quiero que vayamos al fondo de esto. Necesito saber hasta dónde están dispuestos a llegar, dije con voz más fuerte de lo que me sentía. A mediodía, mientras almorzaba en silencio, recibí un mensaje de voz de Marina. Mamá, si no aceptas nuestra ayuda, no podremos mantener el contacto. No quiero hacerlo, pero Santiago es claro, o aceptas o cortamos la relación. Cerré los ojos con dolor. Era la confirmación de que mi familia me veía como un obstáculo que debía ser controlado, no como la madre que los crió con cada fibra de su ser. Cada palabra de Marina se clavaba como un alfiler en mi corazón. Por la tarde, mi detective me llamó con noticias. Santiago ha hablado con 2 médicos para intentar conseguir un diagnóstico falso que apoye su solicitud de incompetencia, dijo. Uno de ellos se negó, pero el otro parece dispuesto a declarar lo que le pidan a cambio de dinero. El mundo giró a mi alrededor. Ni en mis peores pesadillas imaginé que mi propio hijo pagaría a alguien para arrebatarme mi libertad. Me senté en el suelo de mi sala, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero en mi interior una nueva certeza empezó a tomar forma. No permitiría que nadie me quitara lo que había construido. Me levanté, me limpié el rostro y marqué el número de mi abogado. Inicia un proceso por intento de fraude. No voy a esperar a que sea demasiado tarde. Mi voz salió firme, como si brotara de un lugar profundo que había estado dormido durante años. Sí, señora, respondió él. Colgué y respiré hondo. En el espejo del pasillo, mis ojos brillaban con una determinación que nunca había visto en ellos. Estaba asustada, sí, pero también estaba lista. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. Señora Ramírez, dijo una voz grave, le hablo de la clínica San Marcos. Su hijo Santiago solicitó una evaluación urgente de su estado mental. ¿Podríamos coordinar una visita a su casa esta semana? Mi respuesta fue tan fría como el hielo. No, no pueden. Y si alguien se presenta sin mi consentimiento, llamaré a la policía. Colgué antes de escuchar cualquier réplica, sintiendo un temblor de adrenalina recorrer mi cuerpo. Me senté a cenar sola, la casa en silencio salvo por el tic-tac del reloj. Pero el silencio ya no era una amenaza, era la confirmación de que, aunque estaban intentando arrebatarme todo, yo aún tenía voz, y estaba decidida a usarla. La mañana comenzó con un silencio inquietante, como si el universo contuviera la respiración antes de un terremoto. Me levanté con el cuerpo entumecido por una noche sin sueño, revisando compulsivamente mi celular en busca de mensajes amenazantes. Nada, ni una palabra de Santiago ni de Marina. Sabía que el silencio no era alivio, sino preludio. Cuando el timbre sonó a las 9, sentí que mi corazón se detenía. Por un momento pensé que habían enviado a alguien para declararme loca en mi propia casa, pero al abrir la puerta me encontré con la detective Patricia,
su rostro serio, su mirada dura como el acero. «Tenemos que hablar», dijo, y su tono me hizo sentir que la tormenta apenas estaba empezando. Nos sentamos en mi sala. Ella extendió carpetas llenas de documentos sobre mi mesa. No solo su hijo Santiago planeó declararla incompetente. También hemos encontrado registros de conversaciones con un agente inmobiliario. Quieren vender esta casa detrás de su espalda. Hay correos electrónicos donde hablan de liquidar los activos antes de que usted pueda reaccionar. Sentí un mareo, como si mi casa se inclinara bajo mis pies. Cada fotografía en las paredes, cada recuerdo de mi esposo fallecido, todo era ahora parte de un botín que planeaban repartirse mientras yo aún respiraba. Patricia me entregó un sobre Manila. Dentro, había copias de las transferencias bancarias que Santiago y Marina habían hecho desde cuentas conjuntas a las que me hicieron firmar hace años, supuestamente para ayudarme con mis finanzas. Sumaban más de lo que gané en los últimos 5 años. «Están drenando sus ahorros, señora Ramírez», dijo Patricia con voz grave. Me llevé la mano al pecho, sintiendo un dolor punzante. «Esto es legal», susurré, y ella negó con la cabeza. «No si usted demuestra que no autorizó conscientemente estas transferencias. Con esto podemos procesarlos por fraude y malversación». Pasé la mañana firmando documentos, autorizando a mi abogado y a Patricia para que llevaran el caso al Ministerio Público. Cada firma era un acto de liberación, un grito silencioso que decía, «Ya no seré su víctima». Mientras lo hacía, recordé las tardes en que cocinaba para Santiago, cuando solo era un niño que me pedía otro plato de arroz con leche. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo había criado a alguien capaz de destruirme por dinero? El amor se mezclaba con la desilusión como veneno en agua. Al mediodía, Patricia me acompañó a mi banco. Nos reunimos con el gerente, quien me miró con lástima apenas le mostré las pruebas. «Doña Mercedes», dijo con suavidad, «no sabía que estas transferencias eran irregulares. Su hijo trajo documentos con su firma». Lo miré fijamente. «Esa firma es mía, pero no firmé conociendo el propósito. Quiero cancelar todas las autorizaciones y congelar cualquier movimiento hasta nuevo aviso». El gerente asintió y comenzó a teclear frenéticamente, como si al fin entendiera la urgencia de mi situación. Salí del banco con la sensación de que acababa de recuperar una parte de mí que había perdido sin notarlo. De regreso a casa, encontré un mensaje de voz de Marina. «Mamá, ¿qué hiciste?» El banco llamó. «Estás exagerando. ¿Por qué quieres que la familia termine así?» Su voz sonaba desesperada, casi histérica, pero no me conmovió. El miedo había sido mi carcelero durante demasiado tiempo. Ahora sentía algo diferente, la certeza de que esta era la única forma de romper el ciclo. Por la tarde, mi abogado llegó con más noticias. «Hablé con el fiscal», dijo mientras se acomodaba en el sillón. «Están tomando en serio su denuncia. No es común que una madre denuncie a sus propios hijos, pero sus pruebas son contundentes. Esto va a ser un escándalo». La palabra me provocó escalofríos. Imaginé a mis vecinos murmurando, a mis amigas alejándose para evitar el bochorno. Pero también pensé en la soledad que ya sentía dentro de una familia que solo me veía como un cajero automático. ¿Qué era peor, la soledad en compañía o la soledad en libertad? Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, repasé cada conversación, cada mirada evasiva de mis hijos en los últimos años. Habían estado construyendo esta traición poco a poco, como un castillo de arena que crecía mientras yo me dedicaba a ellos, ciega de amor. Recordé el cumpleaños de Santiago, cuando regalé el reloj de su padre, y cómo me abrazó prometiendo que me cuidaría siempre. ¿Cuándo cambió ese cuidarte por controlarte? Me quedé dormida en el sofá con las carpetas sobre el regazo, pero mi mente no descansaba. Soñé con mi esposo, que me tomaba de la mano y decía, «No dejes que te quiten lo que tanto trabajo nos costó». Me desperté empapada en sudor, decidida como nunca antes. Sabía que lo que venía sería duro, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Mi vida ya no les pertenecía. El día del juicio llegó envuelto en un cielo gris que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. Mientras me vestía, cada prenda se sentía como una armadura. Al mirarme al espejo, no vi a una mujer rota. Vi a alguien que había sobrevivido al fuego y aún estaba de pie. Tomé mi bolso, donde guardaba los documentos que eran más letales que cualquier arma,
y salí de casa con la certeza de que este era el día en que recuperaría mi voz, mi dignidad y mi vida. Al llegar al tribunal, mis hijos ya estaban allí. Santiago evitaba mi mirada. Marina, en cambio, me lanzó una mirada cargada de ira, como si yo fuera la traidora. Su abogado, un hombre joven con el pelo perfectamente peinado, intentó acercarse para un acuerdo. «Podemos resolver esto sin escándalos, doña Mercedes», me susurró con condescendencia. «Ellos están dispuestos a devolver parte del dinero si retira los cargos». Lo miré a los ojos. «¿Parte? No quiero una fracción de mi vida de vuelta. Quiero justicia completa». Mi tono no dejaba espacio a dudas, y lo vi tragar saliva antes de retroceder. Cuando el juez entró a la sala, el silencio cayó como un velo. Comenzaron a leer las pruebas, las transferencias, los correos, los mensajes de texto donde hablaban de mi supuesta incapacidad mental. Cada palabra resonaba como un latigazo. Vi las cabezas de mis hijos inclinarse más y más, y por un segundo casi sentí pena. Pero recordé las noches sin dormir, el miedo, la humillación. No había espacio para la lástima cuando la traición era tan profunda. Mi turno para hablar llegó. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada año vivido, pero también la fuerza acumulada por décadas de silencios tragados. «Su señoría», comencé, mi voz temblorosa al principio, pero cobrando fuerza con cada palabra. «Fui madre, esposa, cuidadora. Me entregué en cuerpo y alma a mi familia. Mi único error fue amar sin condiciones a quienes aprendieron a verme como un recurso y no como una persona. Hoy estoy aquí no por venganza, sino para demostrar que el amor de una madre no debe ser una condena a la explotación. Hoy elijo salvarme a mí misma». El juez escuchó en silencio, mientras un murmullo recorría la sala. Podía sentir que algunas personas me juzgaban, pero también notaba miradas de respeto. Cuando terminé, me senté con el corazón latiendo desbocado, como si acabara de correr un maratón. El fiscal presentó su alegato final, dejando claro que las pruebas eran irrefutables. El abogado de mis hijos balbuceó excusas sobre malentendidos y estrés financiero, pero la verdad estaba desnuda sobre la mesa. El juez pidió un receso. Durante esa espera, Marina rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Santiago solo se quedó rígido, como si se negara a aceptar la realidad que él mismo había creado. Finalmente, el juez regresó. Su voz era grave, inapelable. Se determina que los acusados cometieron fraude, abuso financiero y falsificación de documentos en perjuicio de su madre. Se ordena la devolución total del dinero, el embargo de bienes si fuera necesario, y se establece una pena de libertad condicional con servicio comunitario supervisado. El martillazo que siguió sonó como un trueno liberador. Sentí que las cadenas invisibles que me habían atado durante años se rompían. Me levanté con una calma que no recordaba haber sentido en décadas, sin dirigirles una sola palabra. Salí de la sala, mis pasos firmes resonando en el pasillo. Afuera, Patricia y mi abogada me esperaban con sonrisas de alivio. «Lo logró», me dijo Patricia. Asentí. «No, lo logramos. Gracias por no dejarme sola». Esa noche, volví a casa y me senté en mi balcón. La brisa fresca acariciaba mi rostro, trayendo consigo un olor a tierra mojada. Por primera vez en años, no sentía miedo de contestar el teléfono ni de abrir la puerta. Preparé una cena sencilla solo para mí, mi platillo favorito, que hacía años no cocinaba porque nadie más lo quería. Cada bocado sabía a libertad. Cuando terminé, recibí un mensaje de Marina. Era corto, casi brutal. «Espero que estés satisfecha». Lo borré sin responder. Ya no necesitaba explicaciones ni disculpas vacías. Lo importante era que había recuperado mi vida. No sabía si algún día podría perdonarlos, pero entendía que el perdón no era obligatorio para sanar. Y si alguna vez querían reconstruir algo conmigo, tendrían que empezar desde el respeto, no desde el chantaje emocional. Me acosté esa noche abrazando una almohada con una sonrisa tranquila. Afuera, la luna iluminaba mi jardín como un faro de nuevas posibilidades. Dormí profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos, soñando con mañanas en las que solo yo decidiría mi destino. Porque al final, aprendí que nunca es tarde para elegirte a ti misma, incluso si para lograrlo tienes que romper el corazón de quienes se supone que más te aman.